Precioso eres, Cristo Jesús. Precioso eres. Wow, qué presencia, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cuántos se sienten bendecidos el día de hoy? Parece que voy a pasar al hermano Genaro para que me los aprenda otra vez. ¿Cuántos se sienten bendecidos hoy en el Señor? Amén, gloria a Dios. Como decía la canción, vivimos para adorarle, para alabarle. Eso es lo hermoso. Voy a adelantarme un anuncio. Si nos visita por primera vez, sea bienvenido. Nos sentimos de gozo que esté el día de hoy aquí en la casa. Y mientras hacía este estudio para estar aquí con ustedes, aquí arriba, que es un honor, me decía el Señor que les preguntara si alguien aún no cree en los milagros de Jesús, porque usted quiere ver algo tangible, usted quiere ver ese milagro. Pues lo invito a que vea el milagro de despertar, porque cuando usted despierta es un milagro de Dios. Entonces, mis hermanos, hay que tener mucha fe, hay que creer más en Dios. Y para los nuevos que nos visitan, como cada mes nosotros celebramos la Cena del Señor, y este es el primer domingo de febrero que vamos a celebrar la cena. Y mis hermanos, me gustaría que me acompañaran en un versículo que es de Hechos, versículo 3, de 3 al 19, Hechos 3, 19. Voy a dividir esta parte en dos, en el versículo que voy a hablar y en la importancia de la cena. Y la palabra cena en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A lo largo de la época actual, mis hermanos, o en esta época hasta el regreso de Cristo, Dios enviará tiempos de refrigerio, que es el derramamiento del Espíritu. Y esto será a todos los que se arrepientan y crean. Y aunque tengamos tiempos difíciles hoy en día, porque hemos escuchado muchas cosas, muchos se apartarán de su fe y pasa. Si usted recuerda, en el 2024 se habló del arrepentimiento. Todos los que pasaban aquí nos hablaban la palabra de Dios, que era arrepentirse. Pero pidámosle a Dios esa fortaleza para que estemos firmes en el Señor. En la pausa que yo les decía del principio de la importancia de la cena, voy a reflexionar en tres tiempos: en el pasado, en el hoy y en el futuro. Y es lo que Jesús tuvo con sus discípulos. El pasado es la memoria de la muerte de Cristo para redimir al creyente del pecado y de la condenación. Es la acción de gracias por la bendición y la salvación de Dios, que provee gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. En lo que vivimos hoy, mis hermanos, es la comunión con Cristo. Es reconocimiento y proclamación del nuevo pacto, por el cual los creyentes reafirman el señorío de Cristo. Ese es nuestro hoy, reafirmar nosotros quién es nuestro Señor. Y el futuro es una anticipación del futuro reino de Dios y del futuro banquete mesiánico, cuando todos los creyentes estaremos en la presencia de Dios. Amados hermanos, tomar la cena del Señor no es un simple acto, no es una rutina, no es algo que se haga por compromiso, por pasar o por quedar bien. Tomar la cena es recordar ese pacto que hizo Jesús con sus discípulos y su pueblo, y nosotros somos el pueblo. De tal manera, mis hermanos, que el versículo primero que yo les toqué es que vengan ustedes a tomar la cena de forma arrepentida, de venir aquí al frente lo más limpio posible, mis hermanos, de decirle: Señor, perdóname por mis pecados, para tomar esa cena.
Recordemos la importancia también, mis hermanos, y viajemos tantito a la época de Jesús, cuando estaba con sus discípulos en la cena. Jesús iba a ser sacrificado. Él ya lo sabía. Esa es la importancia. Porque hoy nosotros lo vivimos en un texto bíblico, en la Biblia. Pero imagínense en ese momento que nuestro Dios, Jesús, murió por nosotros, subió a esa cruz, que esa cruz era de nosotros, y Él murió por nuestros pecados. Si ustedes, mis hermanos, siguen el devocional que estamos leyendo, Juan, vamos a leer tantito Juan 6:47, si me acompañan, donde dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tendrás vida en vosotros. El que come mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y beba mi sangre, en mí permanecerá y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como estos padres comieron el maná y son muertos. El que come este pan vivirá eternamente. Amados hermanos, los invito a tomar la cena, a que en ese momento que ustedes pasen para acá reflexionen, a que le entreguen esa carga de Dios que siempre nosotros no lo podemos entregar, que a veces nos cuesta, pero dejemos tantito al lado el orgullo, el ego, la ira, el enojo. Si gustan ir pasando, de favor, mis hermanos. Eso es lo hermoso que nuestro Dios nos ha dejado. Imagínense si nosotros nos seguimos todavía sobre la ley de Moisés. Pero Dios dijo: amén. Corazones. I believe that brought calmness to our hearts. Los que vieron cómo estaba Iris, no estaba en muy buenas condiciones. For those who got to see Iris, she was not in good condition these past weeks. Y verla ahorita, ¿verdad? Estar atrás de la Zoe es un milagro. And to see her now running around trying to catch Zoe, it's a miracle. Estaba con una andadera en la casa. She was with a walker at home. Y no creo que eso, con esa, ni con llantas la alcanza. And I don't even think that even with wheels you could catch Zoe. Amén. ¿Por qué no oramos? Why don't we pray? Encomendamos esta palabra en las manos de Dios. And we Amén. put this word in the hands of the Lord. Señor, gracias por este día. Gracias porque tu presencia, Señor, ha estado en este lugar. Señor, tu palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, que traiga, Señor, fruto a sus corazones, Señor. Haga, Señor, lo que tú le pides, Señor. Señor, hoy, Señor, yo te pido que tú, Señor, te muevas profundamente en los corazones, Señor, las mentes de las mujeres, de los hombres que están aquí en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de estar aquí, Señor, y compartir tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que será de gran bendición para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen and amen. Muy bien. Wonderful. Hace unas semanas atrás, A few weeks ago, Dios lidiaba conmigo acerca de una pregunta que me hacía. and the Lord was dealing with me through a question that he was asking me. Y la pregunta era para que yo hiciera.
The question was, es de que cómo es que los seres humanos lidiamos con el sentimiento de no ser considerados. why as human beings do we deal with feeling like we're not considered? ¿Cuántos han sentido que en un tiempo usted se ha sentido que alguien no lo consideró? How many feel that in a time you felt like people weren't considering you? Y yo lidiaba con esa pregunta, ¿verdad? And I was dealing with this question. Y podemos entender que esto solo sucede cuando no somos reconocidos, And we can understand that this usually only happens when we're not recognized de diversas maneras, in different ways. ¿verdad? No se te consideró porque nadie te reconoció por X cosa. You know, someone didn't consider you or recognize you because of whatever X thing. Y mientras yo luchaba con esta pregunta, And as I was, wrestling with this question, vi varios ejemplos en las escrituras. I could see many examples through scripture. Y mientras yo leía el libro de Samuel, And as I was reading the book of Samuel, ahí miré estos ejemplos. I could see these examples. Ahí vamos a estar en el primer libro de Samuel, We're going to be in the first book of Samuel. y vamos a ver diferentes personajes And we're going to see different characters de que están lidiando con esto de no sentirse considerados. that are dealing with this sentiment of not being considered. Y le titulé mi mensaje Los no considerados. And I titled my message, The Non-Considered. Un poquito de contexto antes de entrar en los versos que vamos a estar leyendo. To give you a little bit of context before we go into these verses, El primer personaje que quiero tocar es Ana. the first character that I want to talk about is Hannah. Si no conoce mucho de ella, les quiero dar un contexto acerca de quién es ella. If you don't know much about her, I want to give you a little bit of context of who she is or was. Empieza las escrituras a hablar de su esposo. The scriptures begin speaking about her husband. Su esposo se llamaba Elcana. Her husband's name was Elkanah. Y no es porque tenía muchas canas, nada más ese fue su nombre. It wasn't because he had a lot of white hair, but that was just his name. Elcana, Elkanah. no el canoso. Ese es mi papá. It doesn't translate. Ya empecé mal, ¿verdad que sí? He already started wrong. Elcana. Elkanah. Pero este Elcana But this Elkanah, es muy fiel, así como mi papá. and he's very faithful, just like my father. Ahí está, ya la arreglé un poquito ahí. There, I fixed it a little bit. Era un hombre muy fiel en la tribu de Benjamín. And he was a faithful man from the tribe of Benjamin. Y se conoce que es muy fiel And we know him to be faithful porque dice que cada año because it is said of him that every year iba al tabernáculo a ofrecer sacrificios, he would go to the temple to offer sacrifices, a ofrecer ofrendas. to offer offerings. Y iba con toda su familia cada año, así dice la escritura. And he would go with his family every year, according to the scripture. Entonces él era un hombre muy fiel a Dios. And so he was a faithful man to God. Era un hombre con devoción hacia Dios. He was a man who had devotion towards God. Pero algo particular había en la familia de Elcana. But there was something particular about the family of Elkanah. Y es que él estaba casado. It was that he was married. ¿Cuántos casados están aquí? How many married folk are in here? Varones. Men? Con una es suficiente. With one wife? That is enough. Es todo lo que necesitas. That's all you need. Porque este varón tenía dos. Because this gentleman had two wives. ¿Ok? All right? La primera o la segunda, no sé en qué orden se casó con ellas. He had one and the other, but I'm not sure which one he married first. Una de ellas se llamaba Penina. The other one was named Penina. Ella, pues, tuvo muchos hijos con Elcana. And she was able to give Elkanah a lot of children. Y, hijos y hijas. She was able to give him sons and daughters. Sí, entonces no le faltó, ¿verdad? Decir, nada más tuvo un niño. No, tuvo de todo. And so it says that she had a bunch of kids. Ahora, la otra esposa, Now the other wife, Ana, Hannah, la que vamos a estar enfocando the hoy, one that we're going to be focusing on today, ella no tenía hijos. she did not have children. Ella era estéril She was barren hasta en este momento. until this moment. Entonces, eran estas esposas y rivales, ¿verdad? And so they were wives and Rivals. Rivals. Así lo dice la escritura. ¿Sí? Eran tipo novela, ¿verdad? this was a type of sitcom. ¿Por qué eran rivales?
Why were they rivals? Porque Penina dice que irritaba y hacía enojar o provocaba a Ana, It was because Penina would irritate or provoke Hannah, haciéndola entristecirse and she would make her sad por su aflicción o su condición que ella estaba pasando. because of the condition that Hannah had. Entonces, imagínate Penina Imagine Penina con el canito with little Elkanah. y diciéndole, ay, mira, el canito se mira igual que su papá. And she would say, you know, look at little Elkanah. He looks just like his dad. Ah, mira, el canita se mira igual que su papá. Look at Elkan, you know, the girl version of Yes, the Elkanah. conversion. She looks just like her dad. Y eso pues irritaba a Ana. And well, this would irritate Hannah Y estando en esa condición de que ella no podía darle hijos. because she was in the condition that she could not give Elkanah children. Y a Penina pues no le importaba. And Penina didn't care about No that. le importaban los sentimientos de Ana. She didn't care about Hannah's emotions. Ella estaba bendecida con muchos hijos. She was just blessed with a lot of children. Entonces, ¿qué pasa? And so what happened? El Cana, Elkanah, pues tratando de aliviar la situación, trying to smooth out the situation, les daba ofrendas a todos sus familiares. he would give his whole family offerings. Le daba a Penina una ofrenda, He would give Penina an offering, al Canito una ofrenda, little Elkanah an offering, a la Alcanita una ofrenda. the other little Elkanah Y another todos offering. los hijos de Penina tenían una ofrenda. And all the children were given offerings. Pero a Ana But Hannah, se le daba una porción especial, she got a special portion, una doble porción. a double portion. A ella se le daba un poquito más. She was given a little bit more. Entonces ella tenía suficiente para ofrecer a Dios, So she had enough to offer God, pero también para que ella tuviera un buen sustento. but also enough for her to be sustained. Entonces él trataba de aliviar la situación porque Penina la provocaba mucho. So he would try to calm the situation down. Y también le dice el Cana a Ana, And so Elkanah would tell Hannah, no hombre, mira, ¿para qué te preocupas de no tener hijos? and he would tell her, you know, why are you worried about having children? Esa es la versión Rodríguez, ¿verdad? This is the Rodriguez version. Si yo soy suficiente, If I'm enough, yo soy mejor que 10 hijos que puedas tener. I am better than 10 sons that you could have. Es cuando el varón no entiende a las mujeres. En This este is momento. where men cannot understand women. ¿Verdad? Entonces, trata de aliviar el sentimiento que ella siente. And so he tries to calm the sentiment that she's feeling. Entonces, este es el contexto de esta familia. So this is the context of this family. Entonces, uno de esos días que ellos van cada año al tabernáculo And so one year when they're going towards the temple y están allá para ofrecer sacrificios a Dios, and they're there to offer God sacrifices, dice la palabra de Dios que Ana sube it says in God's word that Hannah goes a orar. to pray. Pero en ese momento en particular, But this time particularly, hay el sacerdote de ese tiempo, the high priest of the time, Elí, Eli, está allí y la ve. he's there and he's watching her. Ve su angustia, And he sees her affliction. ve cómo ella está lamentando He could see that she's lamenting, y ve cómo está delante del Señor. and he can see how she is before the Lord. Entonces aquí es donde quiero comenzar. En el versículo 10 And so this is where I would like to start. In verse 10, y al 11 vamos a estar viendo el capítulo 1. we're going to see 1 Samuel 1, 10, and 11. Dice, así es como ella se estaba expresando. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente y hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares, mira la aflicción de tu sierva y te acordases de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Su expresión de ella en este momento Her expression in this moment es de que se siente olvidada. is that she feels forgotten. ¿Cuántos nos hemos sentido olvidados? How many of us have felt forgotten? Nos sentimos olvidados en ciertos momentos en nuestra vida. We feel forgotten in certain moments of our lives. Algunos en diferentes etapas en el pasado o quizás hoy en el presente. Maybe you feel this way in the past, but maybe even now in the present. Que sientes que estás en este mundo, existes en este mundo, You feel like you exist in this world, pero internamente but internally, sientes que no existes. you feel like you don't really exist. Que las situaciones alrededor te han provocado, That the situations around you have provoked you, te han hecho enojar
to get angry, y te han llenado de un sentimiento de sentirte en soledad. and they have filled you with the sentiment of loneliness. Que aunque quizás externamente And even though externally nadie te ha olvidado, no one has forgotten you, internamente se han olvidado del sentimiento que estás cargando. internally they have forgotten that you feel forgotten. Porque adentro de ti hay un vacío. Because inside of you there is an emptiness. Hay un vacío interno que te hace sentir olvidado o olvidada. There is an internal emptiness that causes you to feel forgotten. Pero estos sentimientos de sentirnos olvidados But these emotions of feeling forgotten nos pueden cegar de la belleza de la realidad que vivimos. can apart you from the reality of how life is beautiful. Esos sentimientos de sentirte olvidado a veces te cegan, no dejan ver qué tan bueno Dios es. These emotions sometimes blind you from seeing how good God is. Porque ella se expresó, Because she expressed herself, acuérdate de mí, Lord, remember me. no te olvides. Don't forget me. Fíjense, Ana tenía una vida semi-completa, por decirlo así. Hannah had a life that was semi-complete. Tenía un esposo que amaba a Dios. She had a husband who loved God, Lo comprueba en la manera que él vivía. and he proved it in the way he lived. Él era un esposo y un buen padre. He was a husband and he was a good father. Un padre y esposo de familia. He was a father and a husband of his family Porque él les daba ofrendas a todos. because he would share offerings with everyone. Él cuidaba a su familia. He took care of his family. También Ana tenía, por decirlo así, una familia grande. And even Hannah, to say it like this, she had a big family. Aunque no tenía sus propios hijos, Even though she did not have her own había children, niños en la casa, there was children at había home. jóvenes en la casa. There were youth in the home. Era una familia grande que ella podía disfrutar. She had a big family that she could enjoy of. También tenía una seguridad financiera. She also had financial security. Para que un padre le dé ofrenda a todos sus hijos y los lleve cada año al Disney, al tabernáculo. For a father to give offerings to all his children and to take them to Disney, just kidding, the tabernacle, Él tenía suficiente lana, ¿verdad? he had enough money. Literalmente, porque antes se cuidaban las ovejas. And literally because back then they would take care of sheep. Yeah, they don't care. It isn't translated. Sorry. Bueno, pero ella tenía seguridad financiera. But she had financial security, that's the point. Y hasta enemigos que no tenía que buscar afuera porque ya los tenía dentro de la casa. And she didn't lack enemies because she had them in her home too. Entonces, pero sí le faltaba una cosa. But she was lacking one thing. Y esta cosa era lo que la hacía sentir olvidada. And this one thing she was missing made her felt forgotten. Era esta petición no contestada. It was this unanswered prayer. Tenía por fuera exteriormente, no ha sido olvidada, por decirlo así. Exteriorly, she wasn't forgotten. Pero internamente su petición no había sido contestada. But internally, her prayer remained unanswered. En ese momento que está ella en su angustia, en su clamor, In this moment when she's in her anguish, in her calling out to God, cuando ella se siente que no ha sido considerada y ha sido olvidada, when she feels like she has not been considered and she's been forgotten, el sacerdote Elí the high priest Eli, sí la consideró, he considered her. consideró su clamor, He considered her call to the Lord, pero la consideró como una mujer borracha. but he considered her as a woman who was drunk. Para lo mejor que pudiera tener, ¿verdad? Me consideraron, pero me consideraron mal. He's like, it's the worst way to be considered. I was considered, but I was wrongly considered. Pero aquí está la lección. But here is the lesson. Eso es todo lo que ella necesitaba. That's all she needed. Alguien que considerara su petición. Someone to consider her petition. En ese momento dice la escritura que ella cuando en su oración, The Bible says that in her prayer, ella solamente movía los labios. she would only move her lips. Había un llanto en ella, There was a cry within her, pero no salían palabras de su boca. but no words came out of her mouth. Dice porque Ana hablaba desde su corazón. It says because Hannah spoke from her heart. Dice que derramaba su alma delante de Jehová. It says that she would pour out her soul before the Lord. Entonces Ana no dejaba
que de sus labios saliera una queja, por decirlo así. And so Hannah did not let a complaint come out of her mouth. Una queja de que no, es que no me consideraron. A complaint of no, because no one has considered me. Dios, solamente le diste hijos a Penina y a mí no. God, you've only given Penina children, but not me. Cada año vengo aquí y tú no me contestas. Every year I come to the altar and you don't answer my prayer. Sino que ella derramó su angustia delante de los pies de Dios. But she poured out her anguish before the feet of the Lord. Tienes que entender que entrar con queja You have to understand, to enter in with complaint no es lo mismo que entrar directamente al trono de la gracia con confianza. is not the same as entering into the throne room of grace with confidence. Tienes todo lo que has cargado, You have everything that you've been holding on to. ese sentimiento de sentirte olvidado, You have the sentiment of feeling forgotten. pero tienes que entrar confiadamente con quien te estás encontrando, But you have to enter in confidently with who you are being found with, que Él está lleno de gracia. that He is full of grace. Y no te puedes conformar con tu situación. You cannot be conformed with just your situation. Ana no se conformó con su situación. Hannah was not comfortable with her situation. She was Ella- not conformed. Aunque ella se sentía quizás olvidada, Even though she might have felt forgotten, no se conformó. she was not satisfied. Yes, satisfied, I like that. Fíjese, Salmo 9:13. Psalms 9:13, El salmista se expresa de esta manera. the psalmist expresses himself this way. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Le dice a este salmista, ten misericordia de mí y mira mi aflicción. Muchas veces pasamos aflicciones y pensamos que Dios no está en cuenta de nuestra aflicción. A lot of times we'll pass through afflictions and we think that God doesn't see our affliction. Creemos que Dios no está teniendo misericordia sobre nosotros. We believe that God is withholding mercy Porque la aflicción es tanta because the affliction is so great que nos cega de la gracia de Dios. that it parts us from the grace of God. Y quizás tú te sientes en sí olvidado o menospreciado. Or maybe you feel forgotten, or you feel like you've been made feel less than. De que tu petición ha sido contestada. That your prayer has been unanswered. Ella quizás se pueda sentir, no, es que Eli ni me ayudó. And maybe she could say, man, not even Eli helped me. Los pastores no me ayudan. The pastors don't help me. Los líderes no me ayudan. The leaders don't help me. Mi esposo menos. My husband even less. Te sientes aún que quizás Dios no te contesta. And you feel that even God won't answer you. Pero tenemos que entrar confiadamente But we have to enter in confidently y tener paz. and to have peace. Fíjese, versículo 17 a 18. Verses 17 and 18, 1 Samuel 1. Elí le responde, Eli responds, le dice, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, haya tu siervo gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Este sentimiento de sentirse olvidada this emotion of feeling forgotten, la había consumido tanto que ya la tristeza era tan grande. it had consumed her so much that her sorrow was so grand. Dios no había contestado por decir su petición God had not yet answered her petition en ese momento, por in decirlo that así. moment. Pero el simple hecho de que ella fue considerada But the simple fact that she was considered en su corazón, in her heart, la tristeza ya se había ido, ya se había desaparecido. her sorrow had disappeared. En ese momento, In that moment, ella pudo tener la paz, she could have peace. ella pudo tener la confianza. She could have the confidence. Y en ese momento ya no tenía que estar triste. And in this moment, she no longer had to be sad. Hoy cantábamos las canciones Today we sang songs que decía que ya mi pasado, ya pasó mi pasado. that said that my past passed. Y ya no hay tristeza, There's no longer any sorrow. ahora hay gozo. Now there is joy. Pero muchos se quedan en el pasado, But many remain in the past. entonces quieren el gozo, pero están ligados a ese pasado.
They have some joy, but they're still tied to their past. Entonces no pueden tener gozo. So they can't have full joy. No pueden tener esa paz. They can't have peace. Ella tenía que dejar ir su clamor delante de los pies del Señor She had to be able to let go of her cry before the feet of Jesus y dejar que Dios la llenara de esa paz. and allow God to fill her with this peace. No dejes que tu sentimiento de sentirte olvidado te quite la paz. Don't let the emotion of feeling forgotten steal your peace. Solamente adórale. Just praise Him. Solamente glorifícale. Just glorify Him. Él no es que no se olvide de tu aflicción. It's not that He's forgetting your affliction. Él te escucha. He hears you. Versículo 19 y 20 Verses 19 and 20. dice, y levantándose de mañana, adoró delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová, ¿qué? The Lord remembered her. Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por su nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Quizás te sientes que no eres considerado, Maybe you feel like you are not considered, pero Dios no te ha olvidado, but God has not forgotten you porque estás en su memoria. because you are in His memory. Así como Jacob, así como Abraham, Isaac estuvieron y el pacto de Dios estuvo en la memoria de Dios. Just like Abraham, Isaac, and Jacob had a pact with the Lord and the Lord remembered them. Así también como estuvo Ana en la memoria de Dios y se acordó de ella, And just like this, Hannah was in the memory of the Lord. He remembered her. Dios se acuerda de ti. God remembers you. No se ha olvidado de ti. He has not forgotten you. Quizás tú has estado tan en un sentimiento de que Dios no se ha olvidado, ya no se recuerda de quién tú eres. And maybe you feel like God has forgotten you. He doesn't remember who you are. Que ya no se recuerda de tu petición que le hiciste hace años. That He doesn't remember the prayer request that you asked of Him years back. Pero Dios no tiene Alzheimer's o no tiene short-term memory loss. God does not have short-term memory loss. No se le olvidan las cosas, si a nosotros cuando se nos pierden las llaves, ¿verdad? Andamos buscando las llaves por todas partes en la casa. He's not like us that sometimes we lose our keys and we're looking through the whole house trying to find our keys. No, a él no se le olvidan estas cosas. These things, God does not forget these things. Tú estás en su memoria. You are in His memory. Tú eres la niña de sus ojos. We are the apple of His eye. Fíjense, el último versículo, en el capítulo 20, versículo 21, In chapter 20, chapter 2, oh, sorry. verse 21. Okay. 1 Samuel 2:21. Dice, y visitó a Jehová a Ana, y ella concebió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. No solamente tuvo a Samuelito, Not only did she have little Sammy, tuvo a más hijos y más hijas. she had even more sons and daughters. Porque cuando Dios tiene memoria de nosotros, When God remembers us, tiene memoria de nuestras peticiones, when He remembers our prayers, Él nos bendice en abundancia. He blesses us in abundance. ¿No lo crees? Do you believe this? ¿Cuántos quieren una bendición en abundancia? How many want to be blessed abundantly? Y lo más abundante que pueda darte Dios no es los hijos. The most abundant thing that God could give you is not children. ¿Qué bendición son los hijos? You know, children are a blessing, ¿Verdad? Pero la bendición más grande but the greatest blessing es de que Él llene ese vacío interno. is for Him to fill this internal emptiness. Donde tú te has sentido que Dios se olvidó de ti. When you have felt that God has forgotten Y you, Él dice, no, and He says, no, yo no me he olvidado de ti. I have not forgotten you. Yo te tuve en mi memoria antes de que tú fueras hecho en el vientre de tu madre. You have been in my memory even before I formed you in your mother's womb. Él tiene memoria de ti. He remembers you. Él se recordó de Ana, He remembered Hannah porque Ana hizo votos con Dios. because Hannah made a vow with God, Y ella cumplió and she held her end, y trajo a Samuelito al templo. and she brought Samuel to the altar. Y el siguiente personaje que quiero tocar. And this is the next person I want to talk about. Vamos a ver la vida de Samuel un poco. Let's see the life of Samuel a little bit. ¿Cómo lidió Samuel con el sentimiento de no ser considerado? How did Samuel deal with the sentiment of feeling not considered? ¿Qué pasa cuando estás del otro lado?
What happens when you're on the other side? Cuando todos sí te reconocen. When everybody does consider you. Cuando todos te ven. When everybody sees you. Todos ven tus habilidades. Everybody sees your abilities. Qué tan bueno eres y qué tan grande eres. Just how good you are and how great you are. ¿Verdad? Right. Bueno, así casi es Samuel. This is how Samuel is. En el capítulo 3, In chapter 3, versículo 19 y 20, verses 19 and 20, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Ahora, Samuel era muy conocido. Samuel was very recognized. Ahora, hasta en este momento, en ese tiempo, Until this moment in this time, un poquito del contexto, a little bit of context, el sacerdote Elí ya había muerto. high priest, Eli, the high priest, had already died. Él dejó un legado, pues no muy bueno. He did not leave a good legacy. Cometió muchos errores. He committed a lot of errors. Pero al contrario, Samuel, But on the contrary, Samuel, que se había visto como el mejor reemplazo de Elí. he was looked at as the best replacement of Eli. Miren, en ese tiempo, In this time, dice la escritura que la palabra de Dios era muy escasa. the scripture tells us that the word of God was rare. Eso nos dice que Elí no escuchaba a Dios. This tells us that Eli could not hear God. Pero a diferencia con Samuel, But on the contrary, Samuel, a los 12 años escuchó a Dios. from 12 years old, he heard God. Entonces Elí no lo escuchó como adulto, como sacerdote, Eli could not hear God as an adult and Pero- like high priest. pero Samuel lo escuchó desde niño. But Samuel could hear him as a child. Elí, Eli, en su último momento, in his last moments, fue vencido por los filisteos. he was conquered by the Philistines. Sus hijos murieron en la batalla. His sons died in battle. La arca fue tomada de Israel The ark was stolen from Israel, y murió Elí ahí. and Eli died there. Al contrario, Samuel, On the contrary, Samuel, cuando los filisteos tuvieron guerra con Israel otra vez, when the Philistines came to battle or have war with Israel, Samuel se levantó para pelear Samuel rose up to fight. y llevó a Israel a ganar esa guerra. And he took the Israelites to win this battle. Él no perdió como Elí perdió. He did not lose like Eli lost. Samuel Samuel, era conocido por sus profecías. he was known because of his prophecies. Si todos sabían, si Samuel va a profetizar, Everybody knew if Samuel's going to prophesy, se va a cumplir. it will come to pass. Al contrario, Elí On the contrary, Eli, fue conocido por su peso he was known by his weight, y así murió. and that's how he died. No se conoció ni por qué tan buen sacerdote era. He was not recognized by how good of a high priest he was. ¿Cómo te van a recordar, How are people going to remember you, Lord huh? Jesus, help me. Ayúdame, Señor. Entonces, a pesar de que Samuel es reconocido por eso, So even though Samuel is recognized by these things, el pueblo de Israel tiene otras intenciones. the people of Israel have different intentions. Ellos tienen un nuevo interés. They have a new interest. Fíjense, vayan conmigo al capítulo 8, versículo 4 y 5. Come with me to chapter 8, verses 4 and 5. Dice ahí la escritura. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora, así que Samuel era considerado el mejor de los jueces, por decirlo así, ¿verdad? Samuel was considered the best of the judges, just to say it that way, Por todo el pueblo de Israel. by all the people of Israel, Hasta que el momento que ya no es necesario. until the moment where it's not necessary anymore. Ya no se necesita Samuel, We no longer need Samuel. ya está muy viejito, He's too old. queremos un reemplazo. We want a replacement. ¿Qué sucede cuando llegamos a estos momentos? What happens when we get to these moments? Cuando fuiste la crema y neta, el mero mero,
el mejor de todos, when you are the main squeeze, the best of all the people, the cream of the crop, sí, y ahora de repente and now out of nowhere, tienen a alguien mejor, they have someone better, equipado mejor, someone more equipped, y te van a reemplazar. and they're going to replace you. Ya no eres considerado. Now you have been not considered. Lo que entra son el sentimiento de ser rechazado. What enters in is the sentiment of being rejected. Samuel tuvo que lidiar con el sentimiento de sentirse rechazado. Samuel had to deal with this emotion of feeling replaced, Rejected. rejected. ¿Cómo sé esto? Vamos a ver. This is how I know this. Let's look. Versículo 6, en el mismo capítulo 8. Chapter 8, verse 6. Fíjense en lo que dice. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel era juez hasta ese tiempo, Samuel was judge up to this point, uno de los mejores, one of the best. porque dice que sus palabras no cayeron al piso, no cayeron al Because cielo, the Bible says that his words did not fall to the ground. Todos los demás jueces tuvieron sus errores, All the other judges had their errors, pero en cuanto a la profecía, tremendo profeta de Dios. but this guy, as far as prophecy, he was an amazing prophet of the Lord. Pero ahora But now, iba a ser considerado como el último juez. he was going to be considered as the last judge. Ya la gente no lo apreciaba Now people did not appreciate him, y nadie le gusta ser el último. and no one likes to be the last one. ¿A quién le gusta ser el último? How many of us like to be last? No, a nadie le gusta ser el último. No one likes to be last. Nada más los que dicen, no, si yo soy, los últimos serán primeros, ¿verdad? Yeah, Con the eso la aliviamos un poquito. You know, some of us will say, the last shall be first to make us feel a little better. Pero cuando estás ahí en la fila hasta atrás, quieres estar enfrente. But when you're last in line, you want to be in the front. Pero entonces ahora Samuel, aunque sea uno de los mejores jueces, But here, Samuel, even though he was one of the best judges, va a ser ahora el último de los jueces. now he was going to be the last of the judges. Y me viene a la mente, ¿cómo es que este hombre de Dios, And it comes to my mind, how come this man of God, teniendo un oído tan listo para escuchar a Dios, he had an ear so sharp to hear the voice of God, se pudiera molestar he could become bothered, por estas palabras que dijo el pueblo de Dios? displeased by these words that the people of Israel said? Y yo pensaba, And I began to think, no está en la escritura, it's not in scripture, solamente lo pensaba. but I'm thinking, Quizás cuando él era un niño, maybe as he was a child, cuando sus papás lo dejaron en el templo, when his parents left him at the temple, pudiera haber un sentimiento de quizás de que mis papás me rechazaron. maybe there was a sentiment of his parents, my parents have rejected me. Ahora, Elcana era un hombre muy fiel de Dios. Remember, Elkanah was a faithful man of God. Ana, tremenda mujer de Dios. Hannah was a wonderful woman of the Lord. Pero quizás Samuel no entendía el trato que Dios estaba haciendo con él. But maybe Samuel didn't understand the work that God was doing in him. Y quizás hubo un sentimiento de rechazo en su corazón. Maybe he had the sentiment of rejection in his heart. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te rechazó a ti? When was the last time someone rejected you? Cuando alguien no te consideró. When someone did not consider you? Cuando no te consideraron por tu arduo trabajo que has hecho. That someone didn't consider you and the great work that you have done. Todo ese trabajo que has hecho por años. All the work that you have done for Y years. ahora de repente te están rechazando. And now out of nowhere, they're rejecting you. Cuando fuiste el que le llamaban siempre en el trabajo. When you were the first one people would call at work. Y ahora de repente te quieren reemplazar. And now out of nowhere, they want to replace you. Me recuerda cuando yo trabajaba en las refinerías. This reminds me of the time that I worked in the refineries. Trabajé desde los 18 años ahí. And I worked from the time I was 18 years old. Y ya cuando llegué como al séptimo año que trabajé allí, And when it got to 7 years, the 7th year that I worked there, yo había hecho muchas funciones dentro de ese trabajo. I had completed many functions in my workplace. Pero como en esos trabajos hay muchas familias, But just like in any workplace, there's a lot of families. estamos, ¿verdad? Los mayordomos There are the bosses, y pues, ¿verdad? Uno lo va conociendo que uno trabaja bien y lo reconocen y todo esto, ¿verdad? and so if you do a good job, the bosses will notice you. Pero de repente hay familia ahí
But sometimes they have family members y there. metían a un sobrinito, a un hermanito, You know, they would put in a nephew or a brother, y luego lo pusieron como mayordomo. and then they would elevate them to manager. Y luego yo, que no soy mayordomo, tenía que enseñarle al mayordomo cómo hacer su trabajo. And me, that I wasn't boss, I had to teach the boss how to do their job. Y ahora yo me sentí así como que, ¿really? Y yo me sentía así, or I felt like this. Really? ¿Me estás reemplazando? You're replacing me? Tantos años he trabajado aquí I've worked here so many years, y nada más porque es tu sobrino lo vas a poner. and just because he's your nephew, you're gonna put him as boss? ¿Cuántos han sentido así? How many have Así felt that way? hagan. ¿Sí? Donde Okay. uno se siente reemplazado, rechazado. We can feel replaced or rejected. Y te sientes de que no fuiste considerado. And you feel like you weren't considered. De que, esa persona va a reemplazar a mí. Oh, that person's gonna replace me? Yo soy el mero mero. I'm the Yo soy best. el héroe de la historia. I'm the hero of the story. Yo soy el que ayudé a Israel a ganarle a los filisteos. I'm the one that helped Israel beat the Philistines. Yo soy el que profetizo y todas las palabras se cumplen. I'm the one that prophesies and all my words are fulfilled. Yo soy el que trabajo aquí con todo. ¿Para qué se van allá con otro mecánico? I'm the one who works really hard. Why are they going with a different mechanic? Sí, era como cuando a lo mejor limpias aquí la iglesia, Maybe you clean here at church. ¿verdad? Y de repente fuiste reconocido como el que limpió el mejor todo el año. And maybe you were recognized as the person who cleaned the best Y de all repente the vino year. uno más chamaquillo, o no sé, otra persona. Maybe someone that's a little younger, just a different person Y comes. vino con una máquina grande y limpió lo que tú hicieras en 30 horas, lo hice en 1 hora. They came with a big old machine, and what you could do in 30 hours, they did it in one. Hermano, muchas gracias por su arduo trabajo el año pasado. Brother, thank you so much for your hard work last year. Pero fíjese que pues ya conseguimos a alguien más But you know, we already found someone new. y pues estamos muy agradecidos con su trabajo. We're grateful for your work. Pero pues vemos que esto es un poquito más, limpia más rápido con esto y no tiene que ya usted agotarse con su trabajo. But we can see that this is more efficient, so you don't have to work so hard anymore. Y uno siente, el pastor me rechazó. And we think, oh, pastor rejected me. Los líderes me rechazaron. The leaders reject me. La iglesia me rechazó. The church rejected ¿A poco no se han dado cuenta cuántas horas me tardé limpiando la iglesia? Don't they notice how many hours it took me to clean the church? El sentimiento de rechazo It's the sentiment of rejection. nos hace enfocarnos en nosotros mismos. It makes us focus on ourselves. La palabra no dice, y a Dios no le agradó. It doesn't say, and God was not pleased. Dice, no le agradó a Samuel. No, it says Samuel was displeased. Entonces Samuel se pone en lugar de Dios And so Samuel stands in the place of God. y él se siente como que él ha sido rechazado. And he's the one who feels rejected. Fíjese lo que le dice Dios a Samuel. Look what God tells Samuel. Versículo 7 en el mismo capítulo. Verse 7 in the same chapter. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado o no te han rechazado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Muchas veces el ser rechazados Many times being rejected, no tiene que ver con nosotros los rechazados. it does not have anything to do with us, the ones that were being rejected. Tiene que ver con los que te han rechazado. It has to do with those who Sea are una rejected. buena intención o una mala intención de reemplazarte o no. Whether it's good intention or bad intention to replace you. Pero Dios no se molesta como nosotros cuando Él es rechazado. But God doesn't get upset like we do when he gets rejected. Aunque sea incorrecto de nuestra parte. Whether it's incorrect on our part. Así como fue incorrecto del pueblo de Israel rechazar a Dios. Just like it was incorrect for the people of Israel to reject God. Dios no se molesta. God wasn't upset. Él ha estado lidiando con el rechazo desde que fundó esta tierra. He had been dealing with rejection since he had founded the earth. Entonces, a Él no le molesta ser rechazado. It doesn't bother him to be rejected. Al que le molestó fue a Samuel. The one who was bothered was Samuel. Al que le molesta es a nosotros. The one who's bothered is us. Porque creemos que tenemos que ser el centro. Because we believe that we have to be the center. Pero Dios dice, no, tú no eres el centro. But God says, no, you're not the center. Yo soy el centro. I'm the center. Y a mí me han rechazado. And I've been rejected. Entonces, este sentimiento de sentirte rechazado, no te preocupes. And so this sentiment of being rejected, don't worry about it. Lo voy a usar I'll use it. para ayudarte a ti I'm going to use it to help you reconocer quién tú eres. recognize who you are. Quitarte este sentimiento de sentirte que tú eres el más importante. To take away this feeling that you are of most importance. Que Samuel
that Samuel, es muy importante, he's very important, pero también el rey que sigue es muy importante. but also the king who is to come, he's really important Así too. como Elí fue importante, Just like Eli was important, ahora Samuel también es importante. now Samuel is important. Entonces Dios va a usar ese rechazo, And so God is going to use this rejection, o lo va a permitir, or he's going to allow it, para que Samuel no se sienta que él es inútil. so Samuel doesn't feel like he's not Useful. capable, Yeah, useful. Tú eres útil. You are useful. Si alguien te dijo inútil una vez, If someone has said that you are useless, no lo eres. you are not. Tú eres útil para Dios. You are useful to God. Eso es lo que hace rechazo. This is what rejection Nos does. hacen sentir que somos inútiles, It makes us feel like we're useless. pero eres útil para Dios. But you are useful to God. Versículo 22. Verse 22. Y Jehová dijo a Samuel, And God said to Samuel, oye su voz y pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, id cada uno a vuestras ciudades. Dios le dijo, oye la voz de ellos, God tells Samuel, listen to their cry. haz lo que ellos te piden, Do what they are asking, porque no te han rechazado a ti. because they have not rejected you. Cuando no dejas que el rechazo te consuma y te manipule, When you don't allow rejection to consume you and manipulate you, puedes seguir obrando y trabajando para Dios. you can continue working for the Lord, Porque no determina el rechazo qué tan útil tú eres. because the rejection does not determine your usefulness. Samuel no tuvo que quedarse en sentirse rechazado. Samuel didn't have to continue feeling rejected. Él entendió, ¿sabes qué, Dios? Te rechazaron a ti, He understood, okay, Lord, they rejected you, no me rechazaron a mí. not me. Entonces Samuel quizás no fue considerado por el pueblo de Israel So maybe Samuel was not considered by the people of Israel, y a lo mejor rechazado. and he was rejected. Y por resultado de eso fue el último juez, And by result, he was the last judge, el último juez de Israel. the last judge of Israel. Pero But es considerado por Dios. he was considered by God. ¿Cómo es considerado por Dios? How was he considered by God? Fue de todos los jueces He was, out of all the judges, el primero que ungió a reyes. he was the first one to anoint kings. No solamente ungió a un rey, Not only did he anoint one king, ungió a dos. he anointed two. Ninguno de esos jueces del pasado pudo tener ese privilegio. No other of the judges in the past had that privilege. Entonces, si él se queda en ese rechazo, And so if he remained in that rejection, Dios va a hacer lo que tiene que hacer con los reyes que vienen. God will do what he has to do with the kings to come. Pero él se pierde la oportunidad de ser parte de lo que Dios está haciendo. He is losing out on the opportunity to be a part of what God is doing. De ser ser útil para ser el instrumento para ungir. To be useful enough to be the instrument God uses to anoint. Y muchos queremos ser el centro. Many of us want to be the center. Y no nos dejamos ser útiles para Dios. And so we don't allow ourselves to be useful to God. Porque dejamos que el rechazo Because we allow rejection nos manipule to manipulate us. y nos saque de la historia que Dios ya ha planeado. And to take us out of the story that God has already written. Porque esta historia no es de nosotros, Because the story is not about us. es de Él. It's His story. Nosotros estamos insertados dentro de la historia We are inserted into His en story este tiempo in this time para ser útil to be useful para que la historia continúe. so that the story can continue. Pero para que esa historia continúe, But for this story to continue, tú tienes que dejarte ser un instrumento para ungir. you have to allow yourself to be an instrument to anoint. Todos quieren ser el ungido, Many of us want to be the anointed ones, pero nadie quiere ser los de los que ungen. but no one wants to be the one who anoints. I didn't have that in the nose. That one was good. Lord Jesus. No dejes que el rechazo te manipule. Don't let rejection manipulate you. No permitas que impida este rechazo la manifestación de Dios en un tiempo específico para tu vida. Don't allow this rejection to get in the way for what God is doing right now. Tú eres útil. You are useful. Ahora, ¿quiénes son estos reyes que él ungió? And so who were these kings that he anointed? Vamos a ver primero.
Let's look at the first one, Saúl. Saul. Ahí vaya conmigo al capítulo 9, Let's go to chapter 9, versículo 1 al 2. verses 1 and 2. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombre arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Vamos a ver las cualidades de este Saúl. Let's look at Saul's qualities. Primero dice que Saúl First, it says that Saul, era joven. he was young. ¿Qué es ser joven? What does it mean to be young? Como yo. Like me. Ser joven, Being young, estar lleno de fuerza y de vigor. it's to be filled with strength and vigor. Entonces, Saúl estaba lleno de fuerza And so Saul was filled with strength y de vigor, así como and vigor, mi hermana Iris, just like Iris, sin andadera, without a walker, con fuerza y con vigor. with strength and with vigor. Ahora, también dice que era hermoso, It also says that he was handsome. ¿sí? No era de buen parecer, como vamos a ver más al rato. He's not good looking. No. Está guapo. He's good. He's handsome. Como dice, está chulo mi hijo. Oh, he's Sí, what a cutie pie. yeah. Bien cutie pie. ¿Sí? Está hermoso este muchacho. This guy was fine. No estaba hermoso solamente. He was not just handsome. Estaba más hermoso. He was even more handsome. Dice, más hermoso que entre todos los feos. ¿verdad? He was the most beautiful amongst all the ugly. Porque había muchos feos, por eso era el más hermoso. This because there were a lot of uglies. That's why he was the most handsome. Entonces estaba bien guapo este muchacho. And so he was very handsome. Pero también era alto. But not only that, he was also tall. Dice que sobrepasaba a cualquiera de Israel. It says that he would hover over anyone in Israel. ¿Verdad? Entonces estaba grandote. He was a tall guy. Yo me lo imagino así bien formadote como yo. Sí. I imagine him very formed, Pero no chaparro Like that. como yo, pero alto. but not short, ¿Verdad? but tall. Tipo Brad Pitt, yo no sé quién ahorita en esos días, pero así grandote, ¿verdad? Like Brad Pitt or whoever. ¿Verdad? Entonces estaba grande. Ahora, también tenía su papá, Cis, But also his father, era conocido entre el pueblo. he was known throughout the town. Dice la palabra the como people, un hombre valeroso. that he was known as a man who was valiant. Eso significa poderoso y en otras traducciones dice hombre de riqueza. In a translation, it means powerful, but also a man of riches. Entonces esto implica que aunque su papá no tenía conexiones con los políticos, por decirlo así, Even though his father may not have had an in with politics, pero él era un hombre que tenía buenos recursos. but he was a man with good resource. ¿Cómo sabemos esto? How do we know this? Porque dice que tenía asnas, It says that he had cattle, tenía criados he had servants, y tenía suficientes recursos para sostener a su hijo en un viaje a buscar unas asnas perdidas. it was donkeys, sorry, Yes, donkeys, and he had enough resources to send his children out to look for the donkeys that had gotten astray. Entonces tenía buena lana Saúl, So su he had familia. deep pockets. Entonces esas eran las cualidades que tenía Saúl. And so these were the qualities that Saul had. Entonces yo me estaba pensando, And so I was thinking, seguramente el sentimiento de no ser considerado surely the emotion of not feeling considered, no lo tenía Saúl, Saul did not have it. porque él tenía todo a su favor. Because he had everything going for him. Si alguien iba a ser el próximo rey, If anyone was to be the next king, así como se lo describí, just like I described, es él. it was him. No hay dudas. There's no doubt. Ahora vamos a ver un poquito el contexto de esto, de estas asnas perdidas. And so let's look a little bit into the context of these lost donkeys. Saúl va con su siervo a buscar esas asnas que se le había perdido a su papá. So Saul leaves with the servant to go look for the donkeys that had ran away. El siervo le recomienda, vamos a buscar a Samuel.
And so the servant recommends to Saul, hey, let's go look for Samuel. Porque Samuel nos puede dar una palabra que nos guíe a buscar estas asnas. Because Samuel can give us a word that will guide us to find the donkey. Entonces ellos van en rumbo a buscar a Samuel. So they go on their way to find Samuel. Pero lo que no sabían But what they did not know es de que Dios ya había hablado con Samuel. was that God had already spoken to Samuel. Ya le había dicho Dios a Samuel, va a venir un joven, God had already told Samuel, Y tú there lo is a vas- young man that is coming. él está buscando sus asnas, He's going to be looking for donkeys. pero tú lo vas a ungir a él But you will anoint him porque yo he puesto favor en su casa. because I have found favor in their home. Entonces, cuando se encuentra Saúl con Samuel, So when Saul meets Samuel, Samuel le deja saber Samuel lets him know que Dios ha puesto su favor en su casa. that God had placed favor onto his home. Y Saúl responde de esta manera. And Saul responds of this way. Capítulo 9, versículo 21. 9:21. Saúl respondiendo y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Quizás Saúl sí era considerado por los demás, pero no se consideraba a sí mismo. Maybe Saul was considered by other people, but he did not consider himself. Quizás ante los ojos de los demás, él era una persona importante o su familia era una persona importante. Maybe by the eyes of others, he was important and his family was important. Pero en sus propios ojos, él no era importante. But in his own eyes, he was not important. Ante los ojos de los demás, pues era el más grande. In other people's eyes, well, he was the tallest. Pero cuando se refería a su familia, And but when it referred to his family, les dice, se sentía como el más pequeño. he felt like it was the smallest. Saúl se sentía como una persona insignificante. Saul felt like he was an insignificant person. Y no ser considerados nos lleva a sentimiento de sentirnos que somos insignificantes. And to feel like we're not considered, it gives us the emotions that we are insignificant. Algunos de nosotros hemos lidiado con el sentimiento de sentirnos que somos menos importantes, And even us, we have dealt with the emotion of feeling like we're not important, donde no nos valoramos a nosotros mismos. where we don't have self-value. Hay esos rasgos de bajo estima. There are roots of low self-esteem. No hay falta de amor propio. There is a lack of self-love. Fíjense, capítulo 10, versículo 21, Chapter 10, verse 21. dice: Samuel hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y luego dice, y le buscaron, pero no fue hallado. Saúl, el más hermoso, Saul, the most handsome, el más grande, the tallest, ahora el más buscado, now the most sought after, y nadie lo puede encontrar. and no one can find him. Para todos lo consideraban, por decirlo así, Everybody considered him to say it pero that él way, no se consideraba a sí mismo. but he did not consider himself. ¿Y cómo es que este Saúl How is it that Saul, pensaba así de él, a sí mismo? that he thought this way about himself, Si Dios ya tenía planes grandes con él. when God already had great plans for him? Mire, por ejemplo, For example, come with me. yeah. Lo voy a bajar, Genaro style. Esta row que está aquí, no las demás. Todas aquí, párense, por favor, si pueden hacerme eso. If everyone here can stand to their feet, we're going to do an example. Todos aquí. If everyone please. Yo le quiero preguntar a todos ustedes, I want to ask all of you, todos los que están aquí nada más. all the ones that are just here, De todos ustedes, of all of you, ¿quién cree who believes que sería el más difícil para esconderse de ustedes? would be the hardest one to hide in this group? Voltéense y mírense. Look at each other. Who's the hardest one to hide? You may be seated. You may be sitting. Se pueden sentar. ¿Cómo es How is it que el más grande that the tallest pudo esconderse? could hide? Ahí les hice la prueba. I just proved it. No se pudo esconder,
He could not hide. Todos se dan cuenta dónde va el más grande, Everyone can figure out where the tallest one is going. el más guapo, And the most handsome. para que se sienta bien, que se sienta bien. So he can feel good. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo pensaba, ¿cómo es que se escondió? How is it that he hid? Es el más grandote. He is the tallest Es one. el más hermoso He is the most de entre handsome los hombres. Ajá. in amongst the other men. Tenía muchas, quizás las chamaquillas ahí buscándolos por todas partes. He had Saulito, so- Saulito. ¿Sí? He maybe had a lot of girls chasing after him. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No lo encontramos. And so they're looking and looking and they couldn't find him. Porque hasta en este momento es el próximo rey. Because until this moment, he's the next king. Pero no importa qué tan grande tú te sientas. It doesn't matter how great you feel. Si el sentimiento de sentirte menos importante If you have the sentiment of feeling less important, te esconde de todos los demás. it will hide you from everybody else. Esconde quién tan importante tú eres. It'll hide how important you actually are. Porque no dejas que porque dejas que el sentimiento de sentirte insignificante Because you allow this emotion of feeling insignificant. no te dé suficiente valor ante los ojos de los que están a tu alrededor. It does not give you enough value in the eyes of those who are around you. No es de que la gente no te valore, It's not that people do not value you. es de que tú no te valoras. It's that you do not value yourself. Por eso vemos muchas muchachitas This is why we see a lot of young ladies. no encuentran su propio valor porque en casa They cannot find their own self-worth because in their homes, no se les dio ese valor. they were not given this value. Ahora ellas mismas no se valoran Now they do not value themselves. y tratan buscar valor en otras cosas, en otras personas They try to seek their own value in other things and in other people. y en sí mismas se sienten insignificantes. But they feel insignificant themselves. Entonces, ¿cómo es que este muchacho se pudo esconder, verdad? So how is it that this guy could hide? Quizás te puedes esconder de los demás, Maybe you can hide from others. te puedes esconder de tu propia familia, You can hide from your own family. te puedes esconder del gobierno, You can hide from the government. te puedes esconder de la familia, You can hide from your family. pero no te puedes esconder de Dios. But you cannot hide from God. Te puedes esconder de todos, You can hide from everybody else. pero Dios But God- mira todo. He sees it all. Capítulo 10, versículo 22. Chapter 10, verse 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido ahí aquel varón. No había venido aquel varón, perdón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Qué es el bagaje? What is this equipment or the supplies? Es todo lo que cargan, This is all that they're carrying. el cargamento, por decirlo así. It's the load. Si aún tú, So even you, cuando tratas de esconderte when you're trying to hide yourself detrás de todas estas cargas, behind all of these de loads, todas este bagaje, all of this equipment, Dios te va a encontrar. God's going to find you. Dios te va a encontrar. God's going to find you. Dios ve con lo que cargas God sees all that you're carrying. y ve de que quizás tú te sientas insignificante And he knows that maybe you feel insignificant. y te escondes detrás de esta apariencia, And you hide behind this appearance. pero internamente Dios ya vio tu corazón But internally, God already saw your heart. y Él te aceptó. And he accepted you. Él te escogió. He has chosen you. Él te escogió para este momento, God has chosen you for this time con este pueblo, with this people para que hagas su voluntad. so that you could complete his will. Dios ve tus cargas God sees your burdens. y Él ve que muchas veces nos escondemos detrás de esas cargas, And he sees that many times we hide ourselves behind these burdens. pero Él ve qué tan importantes somos. But he sees how important we are. Y si aceptas And if you accept que eres de gran importancia por Dios, that you are of highest importance by God, puedes estar en este mismo acto que Dios hizo con Saúl, que está tremendo. you can be in the same act that God did with Saul, which is wonderful. Más atrás en el versículo 6, And a little bit
before this, in verse 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Este era Saúl. this was Saul. Esto es muchos de nosotros. This is a lot of us. Pero nos escondemos detrás de todo lo que cargamos. But we hide behind everything that we're carrying. Pero Dios But God te quiere mover a otro hombre. wants to change you into a new man. Quiere llenarte con su espíritu. He longs to fill you with His Spirit. Él quiere tocarte con su espíritu. He wants to touch you with Y His Spirit. quiere venir a tu vida con poder. And He wants to come into your life with power. Dios quiere restituir tu valor He wants to reinstate your value de parte con su Santo Espíritu by His Holy Spirit para que tú tengas esa confianza so that you can have confidence y entiendas de que Dios te ha escogido. and that you would understand God's chosen you. No te escojas detrás del bagaje. Don't hide behind the baggage, the burden. No te escondas detrás de las cargas. Don't hide behind the weight, the burdens. Veamos este último rey, Look at this last king, David. David. Ya todos conocemos a David. We all know David. Vamos a ver rápido el contexto de él. Let's look really quickly at the context. Ahora Dios ha declarado que Saúl ya no es apto para ser rey. And so God has already declared that Saul is not the best king. He's Sí. not able to be king. Entonces, lo que hace Dios es de que prepara a alguien más And so what God does is He prepares someone else. y le dice a Samuel, And He tells Samuel, quiero que vayas I want you to go a Belén to Bethlehem. y a la casa de Isaí, I want you to go to Jesse's house. porque ahí en esa casa Because in his house, hay un hijo de él, one of his sons va a ser el próximo rey. will be the next king. Entonces Samuel va para allá, And so Samuel goes. preparan una cena They prepare a table or dinner. y le dice a Isaí, And he tells Jesse, tráeme a tus hijos, bring me all of your sons. tráeme a tus hijos, Bring me all your sons. porque vamos a escoger el próximo rey. Because we will choose the next king. Yo le quiero preguntar a los padres que están aquí, I want to ask the parents that are here. si yo vengo a tu casa If I go to your house y tus hijos están en el cuarto and your children are in their y room. te digo, oye, tráeme a tus hijos, preséntamelos. And I say, hey, bring me your kids. I want to meet them. O tú me dices a mí eso, ¿verdad? Por decirlo así. Or you tell me this. Let's just Ah, say. sí, voy y traigo a Elisa y a Saraí. Aquí están. And I go and I bring my daughters, Eliza and Sarah. And Y I el say, que here me they are. conoce, And because you know me, ¿sabes? ¿Y el otro? and you will say, well, where's your other kid? Te pedí por tus hijos. I asked for all your children. ¿Qué pasó con el otro? What happened to your other son? Yo no creo que Isaí comprendió lo que le estaba diciendo Samuel. I don't believe that Jesse understood what Samuel was asking him. Y si sí, And if he did understand, no sé qué le pasó. I don't know what happened. Fíjense, capítulo 16, versículo 11. Chapter 16, verse 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? ¿Son estos todos tus hijos? Y él le respondió, versión mía, ah, sí, ahí hay uno más, todavía queda uno. In my version, he was like, oh, yeah, I think there's one more. Allá anda cuidando las ovejas. He's out there with the sheep. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, And so Samuel tells Jesse, send him. porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Davidcito, Little David, el olvidado, the forgotten one, el que se quedó allá, the one that was left in the field, el que ni fue invitado, the one who was not even invited, ni por su papá ni por sus hermanos, no fue invitado. not by his father or his brother. Fue el último en ser considerado. He was the last one to be considered. ¿Cómo se sentía David? How do you think David felt? Tenía sentimientos quizás de desprecio. Maybe he had the sentiment of feeling devalued. Y ahí nos sentimos de que, yes, devalued. Nuestro valor no importa a los que están alrededor de nosotros. And maybe the people around us don't see our value. ¿Cuántos nosotros hemos sido despreciados? How many of us have been devalued? Donde lidiamos con sentimientos de no ser estimados, And we deal with the feeling of not being estimated. no somos deseados, We're not desired. donde somos culpados y no sabemos por qué, nos echan la culpa. We are blamed for things that we don't know why we're blamed. Y somos considerados como los últimos. And we're considered like the last one. Yo me recuerdo cuando un poquito más niño I remember when I was a lot younger.
y tenía mis hermanos en la casa, estaban mis hermanos en la casa. and I had my brothers at home, Y yo me recuerdo que siempre me decían bully, ¿verdad? Por decirlo así. and I was bullied by them. Y me decían, ay, anda el gringo. And they would tell me, oh, there's that white kid. Ahí anda el gringo. Y yo, ¿cómo gringo? And I would be like, white kid? Me miro con el nopal en la frente igual que ustedes. I have a cactus on my forehead, just like you guys. También estoy prieto. I'm also brown. Y me sentía despreciado. And I felt devalued. Yo decía, pues yo no tengo la culpa que nací aquí. It's not my fault that I was born here. Ustedes tienen la culpa que nacieron allá. It's y'all's fault for being born over there. Ese desprecio. And so I felt devalued. Donde, pues yo no, ¿por qué me echas la culpa? Why are you placing the blame on me? Imagínate cómo se sentía David. Imagine what David felt. Y estos rasgos de sentir el desprecio And so these emotions of feeling unappreciated, nos traumatizan it traumatizes us hasta el punto cuando llegamos a ser adultos. to the time of becoming adults, ¿Sí? right? Fíjense, David se expresó de esta manera ya siendo adulto. Imagine this is how David expressed himself even as an adult. En el Salmo 69:8, In Psalms 69:8. fíjense, Look at dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Él fue extraño, así fue el sentimiento que él tenía. He felt like a stranger. This is the sentiment he felt. Él se sentía desconocido por sus propios hermanos. He felt like he was unknown by his brothers. Quizás ese momento donde no lo invitaron, Maybe in that moment where they didn't invite him, quizás fueron otros momentos, no sé. and maybe there was even more moments, I don't know. Pero ese sentimiento de desprecio But this emotion of being devalued, lo traumaron hasta el punto donde ya fue un adulto. he was traumatized to the point of becoming an adult. Y estos errores y defectos And these errors and defects que ellos miraban en David, that they saw in David, Dios no los miraba. God did not see. Porque cuando viene Samuel Because when Samuel comes y va a buscar cuál va a ser el próximo rey, and he's looking for the next king, le dice Dios a Samuel, God tells Samuel, yo no miro lo de afuera, I don't look at the outward appearance, como tú Like miras you hacia do. afuera, como los hijos de Isaí miran lo de afuera, just like the sons of Como- Jesse look at the outside. como Isaí mira lo de afuera, Just like Jesse looks at the outside, yo miro el corazón. I see the heart. Y a pesar de sus defectos, And apart from his defects, a pesar de que ustedes lo desprecien, just because you guys devalue him, yo quiero ese muchacho que está quebrantado para usarlo. I want to use this man who is broken. I want to use him. Y estos traumas nos pueden llevar hasta aún cuando estemos adultos. So these traumas can follow us into our adulthood. Fíjense, versículo 12 en el mismo capítulo 16. 16:12 says, Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Definitivamente no tenía la misma apariencia que Saúl. it's definite that David did not look exactly like Saul. Solamente era hermoso de ojos, no hermoso. He was just Completo. fine to the eyes, but he wasn't like super handsome. ¿Sí? Era de buen parecer. He was good looking. Para el mundo, For the world, pues no pensarían como el siguiente rey. maybe they didn't think of him as the next king. Pero para el mundo no cumplía con las expectativas. For the world, he did not complete or live up to these expectations. Pero para Dios sí. But to God, he did. Él dijo, este es. God said, this is the one. Así como Ana, la olvidada, Just like Hannah, who was forgotten, esta es. she's the one. Así como Samuel, el rechazado, Just like Samuel, who was rejected, este es. he's the one. Así como Saúl, el que estaba escondido, Just like Saul, who was hiding himself, este es. he's the one. Ahora este que ustedes han despreciado, And now this one that who you have devalued, este es. he's the one. Así como cuando Jesús vino al Jordán Just like Jesus when he came to the y Jordan, nadie se lo esperaba. and no one was waiting for Y cuando him. salió del agua And when he came out of the y se escuchó water, la voz en el cielo diciendo, este es.
And when the voice came from heaven, this is the one. Este es mi hijo amado. He is my beloved son. Este es. This is him. No puedes quedarte en el sentimiento de que aunque he sido rechazado, aunque he sido olvidado, You cannot remain in the emotion of being rejected or devalued. Dios te ha escogido por su gracia. God has chosen you by his grace. Dios está considerado por su gracia. God has considered you by his grace. Versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite Verse 13. y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Rama. En medio de todos los que no le consideraron, In the midst of all those that did not consider him, Dios sí lo consideró. God considered him. Y no tuvo que así tirárselos en la cara como que ya ven, se dieron cuenta de lo que perdieron. And he didn't have to throw it in his brother's face. You see what God did? ¿Ya ves quién soy yo? You see who I am? No, Dios lo hace. No, God did it. Porque el que se humilla Because he who humbles himself será exaltado. will be exalted. No el que se exalta va a ser más exaltado. Not the one who exalts himself will be exalted more. No, Dios lo escogió y lo puso en medio de sus hermanos No, God chose him and put him in the midst of his brothers, y lo consideró. and he considered him. Hay uno que no fue considerado. There is one who was not considered. Más que todos estos More personajes than, que les acabo de mencionar. more than any others that I have mentioned. Y es nuestro Señor Jesús. And it is our Lord Jesus. David David escribió proféticamente wrote prophetically en sus sentimientos with his own emotions, de no ser considerado por Dios. feeling like he was not considered by God. Pero proféticamente el que lo vivió fue Jesús. But prophetically, the one who lived his words was Jesus. Salmos 22:1 Psalms 22:1. dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la emoción de David en ese momento mientras él está escribiendo. This is the feeling that David has as he's writing. Es el sentimiento que está cargando. This is the sentiment that he's feeling. Pero él no cargó con todos los pecados. But he did not have the burden of all sin. Mientras David lo escribía, While David was writing, proféticamente en el futuro se iba a cumplir. prophetically in the future, this would come to fulfillment. En esa cruz, In that cross, Dios mío, my God, ¿por qué me has desamparado? why have you forsaken Si me? alguien se ha sentido no ser considerado, If anyone has felt not considered, es él. it's him. ¿Por qué estás lejos, tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Why are you so far from saving me and from the cries of my anguish? La fuente de ser considerados depende completamente del regalo de conocer y ser conocidos por Dios. The fountain of feeling considered depends completely on The gift, the gift of being known being known. by God. Si el mundo nos ha rechazado, If the world has rejected us, recuerden, lo rechazaron a él primero. remember, he was rejected first. Si el mundo no te consideró a ti, If the world did not consider you, recordemos, a él no lo consideraron primero. remember that he was not considered first. Si pueden ponerse de pie, If you can please stand to your feet. quiero terminar con este versículo. I just want to finish with this verse. Isaías 53:3. Isaiah 53:3. Fue despreciado y rechazado, He was unappreciated and rejected. hombre de dolores, He was a man of sorrows. conocedor del dolor más profundo. He knew great pain. Dice, nosotros le dimos la espalda It says that we turned our face from him, we gave him our backs, y desviamos la mirada. and we took our eyes off of him. Fue despreciado He was despised, y no nos importó. and it didn't bother us. Si alguien no fue considerado, If anyone was not considered, si alguien sintió esto que fue carga sobre él, fue nuestro Señor Jesús. if anyone felt this burden, it was our Lord Jesus. Pero él no se ofendió con el Padre. But he was not offended with the Father. Él sabía que esto era necesario He knew that this was necessary para que nosotros, los que no le consideramos a él,
for us that we do not consider him. Llevándolo a la cruz, When he went to the cross, pudiéramos ser considerados por el Padre that we would be considered by the Father a través de lo que Él hizo por nosotros. through what Jesus did for us on the cross. Yo no sé si tú en un tiempo, I don't know if you, in a time, in a moment, quizás hoy, maybe even today, estás sintiendo o lidiando con esos sentimientos y sentirte olvidado, maybe you're dealing with these emotions of feeling forgotten, de que tus peticiones no han sido contestadas. that your prayers remain unanswered. Quizás sientes que has sido reemplazado Maybe you feel replaced y sientes que has sido rechazado, and you feel rejected, de que ya no eres útil para Dios. that now you're not useful to God. Quizás te sientes insignificante, Maybe you feel insignificant. sientes que no importas, You feel like you don't matter. pero Dios dice que sí importas. But God says you do matter. Eres útil para Él. You are useful to him. Quizás tu familia te menospreció. Maybe your family depreciated you. Quizás ellos te han rechazado. Maybe they've rejected you. Pero Dios hoy te levanta But God today lifts you up y te unge con su espíritu. and he anoints you with his spirit. Yo quiero tomar este tiempo en oración. I want to spend some time in prayer. Si tú quieres venir a pasar adelante But if you would like to come to the front y nada más venir y derramar tu alma, así como lo decía Ana, and you want to pour out your soul like Hannah no importar quién está alrededor de ti, and not care about who's around you, y solamente dejarle saber a and Dios letting God know, este sentimiento que has cargado por mucho tiempo, and you tell him this emotion that you've been feeling for a long time, que has sentido olvidado. that you've been feeling forgotten. Dios le importas tú. God cares about you. Dios no te ha rechazado. God has not rejected you. Dios no te ha menospreciado. God has not devalued you. Él mandó a su Hijo He sent his only son para que tú te des cuenta qué tan preciosa esa sangre es. so that you could be aware of how beautiful his blood was, Porque Él pagó el precio. because he paid the cost. Amén. Señor Jesús,